cuidado con tus compromisos. No debemos tener alianza con alguien que no esté buscando de Dios. ¿Cómo las alianzas pueden conducirnos a adorar a otro Dios que no es Jesús de Nazaret? Ten cuidado con tus compromisos y alianzas que te llevan a fornicar con otros dioses. Hay varias iglesias, varios pastores que están enseñando a adorar a otro Dios, solo a Jesús, no en la canción, sino solamente adoran a Jesús y se olvidan del Padre y se olvidan del Espíritu Santo. Nosotros adoramos a Jesucristo porque Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. En ese Jesús de Nazaret creemos. Hay líderes de iglesias que enseñan que a las ovejas que les llamen director general y no pastor, papi y no pastor. Contravienen lo que dice la Biblia en Efesios 4:11. Veamos estos textos que te van a ilustrar acerca de esta verdad bíblica que tú tienes que tener mucho cuidado. En Mateo 4:23, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando a las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Repite esto: y predicando el evangelio del reino. Lo que estamos obligados nosotros es predicar el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se trata de predicar en el reino. Se trata que los pastores prediquen en el reino. Se trata que las ovejas prediquen en el reino. En Mateo 11:5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Nunca debes de perder esta visión. Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio. Solamente Jesucristo y el evangelio, lo que dice el evangelio, nosotros la salvará. Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Se trata del evangelio. Nosotros estamos fundados en el evangelio. Debemos de predicar el evangelio. Y si no te ha quedado más claro, en Hechos 8:4 dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Nuestra vida como evangélicos debe de estar fundada en el evangelio. En el evangelio. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que anunciar? El evangelio. Que anunciaban el evangelio, no otra nueva doctrina. Anunciamos el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres, pastores, no papis. Vean lo que dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y si no te quedó claro, vean lo que dice Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imita la fe del pastor, porque el pastor predica el evangelio. Tú debes de predicar el evangelio. El fundamento es el evangelio y predicamos el reino de Dios. Amén. En Hebreos 13:17 dice así: obedeced a vuestros pastores. Dios constituyó pastores, no directores generales, no papis, a pastores. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el Padre resucita de los muertos al Señor Jesucristo, el gran
pastor de las ovejas. Él es el gran pastor de las ovejas. No papis, no directores generales. Es el pastor, el que debe de estar gobernando, reinando en medio del redil. Es el Señor. Y si no te quedó tan claro, en 1 de Pedro 2:25 dice así la Biblia: porque vosotros eras como ovejas descarriadas. El príncipe de los pastores, ovejas, y se predica el evangelio. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Son pastores. Ten cuidado con la ignorancia. Esto es lo que estamos hablando. Hay mucha gente que se ha arrastrado por la ignorancia. Di ignorancia. Ten cuidado con la ignorancia. Ve lo que dice Hechos 3:17. Hechos 3:17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Efectivamente, la gente está enseñando por ignorancia, no está enseñando el evangelio y no se funda en el evangelio. Tienen que enseñar lo que dice el evangelio. Yo no me puedo salir de lo que dice el evangelio. Por eso a mí me gusta estar predicando y enseñando muchos textos bíblicos, porque esto es lo que nos da vida, esto es lo que nos nutre, esto es lo que nos da sabiduría, esto es lo que nos da inteligencia. ¿Puedes decir amén? Hechos 17:30. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Pueden decir por ahí amén. Efesios 4:18, si no te ha quedado claro: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Tal parece que tienen el entendimiento entenebrecido. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No es a propósito, lo dice la Biblia. Dice ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué está duro el corazón? Porque no leen la Biblia, porque el agua no penetra en el corazón, no penetra en el cerebro, no los nutre, no les da entendimiento, no les da sabiduría. Por eso su corazón está entenebrecido y obedecen lo que se les dice sin que esté fundado en la palabra de Dios. 1 de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios. Repite, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Tienes que hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos que hablan, que dicen. Sí, se acercó una hermana, ¿sabe qué? Yo ya estaba hastiada, me querían obligar que yo le dijera al pastor papi. Eso no puede suceder. Me acaban de decir que en Cuautla está sucediendo exactamente lo mismo. Esto no puede suceder. O hay denominaciones que se llaman solo Jesús, solamente adoran a Jesucristo y se olvidan del Padre, se olvidan del Espíritu Santo. Tenemos que volver a la Biblia. Hoy estamos viendo muchos textos de la Biblia. Amén. Entonces fíjate con quién haces compromisos. Los puedes hacer por ignorancia, pero hoy Dios te está dando entendimiento para que no lo hagas con ignorancia. Segundo punto: compromisos. Renueve sus compromisos con Dios, tomando un descanso en el Señor. Esto es vitamina. Renueva tus compromisos con el Señor. Descanso espiritual es buscar más de Dios. No es alejarse de Dios, no es dejar de congregarse, no es dejar de leer la Biblia. Descanso espiritual es buscar más y más de Dios, más y más adorar, más y más leer la Biblia, más y más orar. Descanso espiritual no es dejar de congregarnos, no es dejar de buscar de Dios. Todo lo contrario, hay que congregarse con mayor responsabilidad. Primer punto: renueva el pacto con el Señor Jesús. Recuerda la cena del Señor. Renueva tu pacto con el Señor. Es necesario para que vuelvas al Señor. En Números 29:1 dice así la Biblia: en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. ¿Tendréis qué cosa? Santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis.
os será día de sonar las trompetas. ¿Quién puede decir amén? Es día de alabanza, es día de adorar, es día de celebrar al Señor. Versículo 2. Y ofrendaréis holocaustos en olor grato a Jehová. ¿En olor grato a quién? A Jehová. Un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. Y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero. Versículo 4. Y con cada uno de los 7 corderos 1/10 parte. Y un macho cabrío por expiación para la reconciliación. Eso es lo que estamos llamados a hacer, mi hermano. Tú ya no podemos estar en la ley. Esa no es la costumbre de nosotros, pero tenemos que venir a ofrecer holocausto, tenemos que venir a adorar, tenemos que venir a exaltar al Señor, tenemos que venir a escudriñar la Biblia, tenemos que ofrecer holocausto al Señor. A eso estamos llamados. No a la ignorancia, sino a buscar cada vez más del Señor. ¿Pueden decir ahí amén? Me voy a saltar el versículo 40. Y Moisés dijo a los hijos de Israel, conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Esto es lo que ordenó el Señor, esto es lo que debemos de hacer. No debemos desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Esto es lo que ordenó el Señor, yo lo debo hacer. En segundo lugar, renueva pacto con el Señor. En Hechos 3:25 habla acerca de cómo renovar nuestro pacto con el Señor. Vosotros sois los hijos de los profetas. ¿Puedes decir amén? Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Puedes decir un amén, puedes decir un amén. Tú tienes que estar cimentado en esta visión, en esta estrategia de Dios. Dios quiere que tú estés cimentado, que tu familia esté cimentado, que tu matrimonio, que tus hijos, que tu parentela, hasta la 3ª y 4ª generación estén cimentados, porque el Señor dice que tu descendencia es bendita. ¿Puedes decir amén? Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo. ¿Quién puede decir amén? Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos. Estoy en el versículo 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. 28. Así que en cuanto al evangelio, repite, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Quién puede decir en ese lugar amén? 3. Hebreos 8:10. Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Tú y yo somos la casa de Israel. ¿Puedes decir un amén? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán mi pueblo. ¿Quién puede decir amén? Él es el príncipe de los pastores. Con Él tenemos que hacer pacto, con el Señor Jesucristo. Y si hacemos pacto con el Señor Jesucristo, hacemos pacto con el Padre y hacemos pacto con el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Hoy más que nunca tenemos que hacer pacto con el Espíritu Santo, porque nos va a estar aconsejando, nos va a estar direccionando y nos va a hacer crecer a la estatura del varón perfecto. Amén. Tercer punto, y con esto concluyo. Tercer punto, compromisos. Salomón hizo pacto con mujeres inconversas. ¡Ay! Salomón hizo pactos con mujeres inconversas, con mujeres filisteas. Comprometerse con filisteas o filisteos te lleva a la destrucción. Salomón se comprometió con filisteas y lo llevaron a la inclinarse a la idolatría, a la hechicería, a la brujería. Vemos el primer punto. Dios habla. Esta es la orden de Dios. No es la orden pastoral, no es la orden proveniente de la mies, es orden de Dios. Éxodo 20:5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Alza tu mano ahí en ese lugar. Dile: Señor Jesús, yo consagro mi generación a ti, Señor. Yo declaro que mi tierra es consagrada hasta la tercera y cuarta generación. Ningún arma forjada prosperará en contra de mi generación. Ninguno de mi generación se inclinará a dioses ajenos, a la idolatría, a la hechicería, a la brujería. Yo los cubro con la sangre preciosa. Yo declaro bendición en sus vidas. No importa la situación en que se encuentren, yo lo declaro en el nombre de Jesús. Hay autoridad, tengo poder en el nombre de Cristo. Amén. Dale un fuerte aplauso en ese lugar. 2. Moisés. Este es el mandato de Moisés. Vean lo que dice en Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Y está escrito Dios con D minúscula. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, ya está con Jehová con mayúscula, cuyo nombre es celoso. Dios celoso es. Por eso nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por eso estamos solamente creyendo en el Señor, porque Él es un Dios fuerte, celoso, que visita la maldad sobre los padres, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El Señor no quiere que tú te inclines a otros dioses. Ten mucho cuidado. La ignorancia te puede llevar a la destrucción. Esto es lo que llevó a la destrucción a Salomón. Conste que Salomón escribió muchos textos de la Biblia, pero ni sabes qué, su destrucción fue inclinarse por otros dioses. Deuteronomio 30:17. Mas si tu corazón se apartare y no oyereis, y te dejares extraviar, y te inclinares a otros dioses con D minúscula, ajenos, y les sirvieres, entonces ten mucho cuidado. 3. Salomón fue inclinado su corazón a adorar a otros dioses. En Primero de Reyes 11:2. Primero de Reyes 11:2. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel. Ya leímos los anteriores textos. ¿Se los dijo al pueblo de Israel? Claro que se los dijo. ¿Te los dijo a ti? Claro. Si tus hijos se inclinan a otros dioses, claro que tú ya te lo dijo el Señor. Y si no lo habías entendido, hoy Dios está hablando a tu corazón. Entiéndelo, mi hermano, en el nombre de Jesús. No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente, vean lo que dice la parte C, harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Entonces ten mucho cuidado, mi hermano. Hasta el hombre más maduro puede ser extraviado. Un líder puede ser extraviado. Versículo 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Ahí está la clave. Esas mujeres desviaron el corazón de Salomón. Hay incluso hombres cristianos que dicen: no, pues Salomón tuvo 1000 mujeres. ¿Cómo yo no voy a tener 1 o 2 o 3? Es un error, hermano. Salomón fue desviado. Salomón fue desviado su corazón. Salomón fue extraviado. Tú no puedes caer en la misma enseñanza. Dios hoy te da una enseñanza. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. El rey David pecó, se arrepintió, se dolió y ya no lo volvió a hacer. El rey Salomón lo hizo no con 1, con 2, con 3, con 1000 mujeres. Eso ya calienta. Amén. Punto número 4. El salmista afirma que no debemos tener compromiso con dioses ajenos. En el Salmo 81:9 dice así la Biblia: no habrá en ti Dios ajeno. Dios con D minúscula. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. 5. Jeremías afirma que no se debe hacer compromiso con dioses ajenos. Jeremías 7:24.
y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz y hicieron peor que sus padres. Escúchalo bien, hoy Dios está hablando a ti, hoy Dios me está hablando a mí. No oyeron y se inclinaron en pos de dioses ajenos. Hermano, tienes que entender, hoy has tenido una enseñanza que solamente podemos adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy solamente podemos hacer pacto con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, no con dioses ajenos. Aquí hay una enseñanza clara y radical, cómo la gente se desvió una y otra vez en pos de dioses ajenos. No suceda en esto en nuestros corazones. Alza tu mano al cielo, alza tu mano al cielo, dile: Señor Jesús, en esta hora, Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Yo te doy gracias porque tú quieres guardar mi corazón. Tú quieres que yo no me extravíe. Tú quieres que yo sea guardado. Tú quieres que mi generación sea guardada. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación. Yo lo declaro. Yo cubro mi generación con tu sangre preciosa. Ningún arma forjada prosperará contra ella. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Yo les cubro con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Yo hago pacto con mi Señor Jesucristo. Le pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados. Pero Señor, te pongo en tus manos mi tierra, mi generación. Líbrame de caer en pos de dioses ajenos. Líbrame de desviarme. Señor, guárdame, protégeme. Hoy yo hago compromiso contigo, Señor. Yo hago compromiso con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Solamente en la Trinidad, solamente en Jesucristo, solamente en el Padre, solamente en Jehová, solamente en el Espíritu Santo, solamente en ti. Yo me cubro, yo cubro con tu sangre preciosa mi casa, mi negocio, mi trabajo. Alza tu mano al cielo. Dile: Señor, yo cubro con tu sangre preciosa mi casa, mi negocio, mi tierra, en el nombre de Jesús. Yo hago pacto contigo. Yo renuevo este pacto contigo. Ningún arma forjada prosperará en mi contra. En el nombre de Jesús, yo lo declaro. Mi boca tiene poder porque lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Lo declaro por la sangre de Cristo. ¿Puedes decir amén? Dale un fuerte aplauso al Señor.